Hola, ¿cómo están? El día de hoy me ven de traje. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de entrevistas y les voy a contar muchos tips que a mí y a otras personas que conozco nos han sido muy útiles para encontrar trabajo profesional en Canadá. Antes de continuar, quiero pedirles disculpas. No he podido subir videos, he estado sumamente ocupado con varios proyectos personales que estoy intentando echar a andar. Algún día les voy a comentar. Y bueno, yo soy Cristian, esto es Labora en Canadá, un canal creado para todas aquellas personas que desean encontrar trabajo profesional en Canadá. Dicho eso, comencemos. Tal como les comenté, les voy a contar 3 tips que quiero que los reflexionen, los analicen y seguramente les van a funcionar. El primero, storytelling. Es muy usual en redes sociales, se habla de que los emprendimientos tienen que contar una historia y ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver un emprendimiento con una entrevista de trabajo? Déjenme contarles, tranquilo, escúchenme. Partamos por el caso de los emprendimientos. Siempre se dice que un producto, un servicio, lo que sea que tú estés vendiendo, es ideal que tenga una historia, que tú cuentes una historia detrás. Todas las personas queremos escuchar la historia. Lo mismo sucede con las entrevistas de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes se están postulando, para que no crean que siempre hablamos de profesionales, imaginemos un mecánico automotriz, ¿ya? Esta persona, para simplificar, trabaja cambiando aceite de automóviles. Imagínense en la entrevista, cuéntenos de tu experiencia profesional. Usualmente, lo primero que todos hacemos es hablar desde el periodo en que iniciamos nuestro trabajo o un trabajo relevante respecto del cargo al cual estamos postulando y comenzamos a comentar este tipo de cosas. Sin embargo, cuando agregamos un factor de contar historia, esto se vuelve mucho más atractivo para quien escucha. Imaginemos que ustedes tienen, 5 años de experiencia trabajando como mecánico automotriz, cambiando aceite de los vehículos. Y ustedes inician la entrevista diciendo, sí, mira, mi experiencia profesional se inició mucho antes de lo que tú crees. Se inició, estoy simplemente hablando en caliente, estoy inventando. Se inició a los 8 años. Mi padre era mecánico automotriz. Yo siempre lo vi a reparar autos. Me fascinó desde que era niño. Comencé a colaborar con él, aprendí a cambiar aceite, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer esto otro. Siempre supe desde niño que iba a hacer esto. Me apasionan los vehículos, por esa razón estudié mecánica automotriz y ya certificado, gracias a mi título profesional, tengo 5 años de experiencia trabajando en esta empresa, etc. Y ahí continúan. Detalles como esos tienen un impacto significativo en la entrevista, porque ya se está transfiriendo no solamente una experiencia y un conocimiento técnico de haber estudiado, haber trabajado, ¿cierto? Tener experiencia en mecánica automotriz, sino que además se está transfiriendo una pasión, un hecho que está bien arraigado dentro, y eso tiene un efecto, eso tiene un impacto en las entrevistas. Entonces, ¿cómo van a utilizar el storytelling? Que no les voy a explicar acá qué es lo que es, porque lo pueden buscar fácilmente en Google, con expertos, por lo menos más expertos que yo en el tema, y revisen cómo aplicar esto. Pero una cosa muy importante, no inventen. El 92% de la comunicación no es verbal. Por lo tanto, si inventan una historia, créanme que esto no va a ser lo mejor. No. Traten siempre de encontrar esos puntos. ¿Cómo puedo contar mi historia? Siempre tomando como base la realidad, la verdad, para hacerla más atractiva. En resumen, usen storytelling. Esa es la clave. Primera clave, primer tip. Tip número 2. Esto más que un tip debiese ser algo que realmente es sentido común. Pero como dijo un pensador, el sentido común es el menos común de los sentidos. Espero que no les pase a ustedes. Lo importante es preparación. Ustedes tienen que preparar su entrevista. ¿A qué me refiero con esto? En una entrevista hay varias etapas. Quieren saber un poco de ti, quieren conocer tu experiencia profesional, se dan diversos escenarios. Ahora, cuando la entrevista es en un idioma que no es nativo para uno, lo mínimo que espera un empleador es que ustedes sean capaces de explicar con claridad su experiencia profesional. Si no son capaces de explicar su experiencia profesional,
además de causar una mala impresión, causan desconfianza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la única parte que ustedes sí pueden preparar en sus casas previo a una entrevista? Es contar su historia, es contar su experiencia, contar sus estudios. Entonces, si aparecen en una entrevista, si llegan a una entrevista y no son capaces de explicar algo que pudieron haber preparado, el empleador, ¿qué va a pensar? Chuta, si esta persona no fue capaz de preparar esta entrevista, ¿qué puedo esperar de ella en el puesto de trabajo? Ese es el tema. Preparen bien las entrevistas. Vamos a seguir con el ejemplo del mecánico automotriz para que se entienda. Voy a asumir que la entrevista es en español y que yo no sé hablar un buen español, para graficar la situación cuando ustedes tienen que hablar en inglés. Entonces supongamos que ustedes me preguntan, cuéntame de tu experiencia, o algo más o menos parecido, pero que en estricto rigor lo que quieren saber, conocer es mi experiencia. Y yo con un mal español y mala preparación les voy a responder de esta manera. La verdad es que yo, sí, yo trabajaba con autos, entonces yo cambio aceite. Ya, pero ¿y cómo? Cuéntanos un poco más, cómo cambia aceite, cómo funciona. Yo recibo los autos, entonces los llevo al área de cambio de aceite, al foso, y ahí les cambio el aceite. Desafortunadamente, amigos y amigas, una entrevista como esa, y créanme que es más usual de lo que uno cree, genera desconfianza. ¿Por qué? Porque no estás contando realmente los insights, las cosas claves del trabajo, aunque insights no es traducción cosas claves, pero las cosas que solo una persona que trabaja en ese rubro conoce, que puede detallar exactamente cómo se hace el trabajo. Da la impresión que no es real la experiencia que se está diciendo, aunque pueda ser cierta, aunque pero ¿por qué? Porque no se prepararon. Ese es el punto. Entonces, una entrevista preparada, vamos a tomar un ejemplo ahora fluido. Esto yo lo estoy haciendo ahora, créanme que no lo tengo preparado, pero para que se entienda el punto. Fluido sería como, bueno, cuéntame de tu experiencia. Mira, tengo 5 años trabajando en la empresa Juan Pérez. Esta empresa tiene 3 líneas de negocios. Una de ellas es cambio de aceites. En la sección de cambio de aceites somos 6 personas. Cuando yo llego a mi trabajo, lo primero que tengo que hacer es entrar al sistema, que es el sistema, voy a imaginar, SAP. Imaginemos, SAP. Digan esas cosas, porque probablemente sea el mismo sistema que usan en Canadá, o muy parecido. Trabajaba en el sistema SAP, estoy inventando, y veía todos los vehículos que tenían agendado un cambio de aceite durante mi turno. Entonces yo comprobaba, mi primera tarea era verificar que estuvieran los aceites para esos vehículos. Entonces yo imprimía un checklist, caminaba hacia bodega, revisaba que estuvieran los aceites, me devolvía y estaba todo ok, o de lo contrario iba a pedir a bodega central que me trajeran un aceite faltante. Cuando los vehículos llegaban, se estacionaban en la bahía de estacionamiento para clientes, punto desde el cual yo tomaba el auto, lo situaba en el foso y comenzaba la tarea de cambiar el aceite. ¿Cómo lo hacía? Aquí yo no soy mecánico automotriz, así que por favor les pido un poco de clemencia conmigo. Pero imaginemos, abría el capó, qué sé yo, abría la válvula de despiche, luego de que se vaciaba todo el aceite, sobre un recipiente tipo, qué sé yo, FX400, porque ese tipo de cosas de manejo de desechos en general está estandarizado a nivel mundial. Entonces, díganlo de nuevo. Voy a inventar, después de que el aceite caiga, que si hay que hacer una limpieza con aire comprimido, usamos un aire comprimido para limpiar, secamos esto, luego cierro la válvula de despiche hasta el torque, qué sé yo, según la indicación del fabricante, que depende de cada vehículo. Luego echo el aceite nuevo, que usualmente usamos el, qué sé yo, no sé, Castrol, o como les digo, yo no soy experto en mecánica automotriz. Y luego de eso chequeamos los niveles, la válvula, esto, lo otro. Cerraba el auto, lo conducía nuevamente de regreso a la sección de clientes y en el sistema iniciaba que ya estaba hecho el cambio de aceite en ese vehículo para que Call Center contactara al cliente y le dijera que pasara a retirar su auto.
un ejemplo que estoy inventando en estos momentos para ustedes. Eso sería fluido. Y ustedes me van a decir, sí, pero Cristian, o sea, hablar así en inglés o en francés no es tarea sencilla. Estoy de acuerdo. Y para eso vamos a hacer un ejemplo medio. Un ejemplo medio es, van a perder fluidez, pero no la capacidad de explicar claramente lo que hacían. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía usted? Lo mismo, yo trabajaba en una empresa, la empresa Juanito Pérez, que somos 30 personas, tiene 3 líneas de negocio, en la línea de cambio de aceite somos 6 personas. Eso lo pueden aprender, no requieren inglés fluido, no requieren palabras específicas, nada, sin problema lo pueden aprender. Ahora, sin fluidez, yo llegaba a mi turno, miraba el sistema SAP, veía todos los vehículos que habían agendado, imprimía esa lista, verificaba que el aceite que tenía que cambiarle a esos vehículos estuviese en las estanterías, shelves. Tomaba el vehículo del estacionamiento clientes, lo llevaba al foso, abría el capó, abría la válvula de despiche, estoy inventando, limpiaba con aire comprimido, esperaba, etcétera, como si fuera una lista. Ya no hay fluidez, pero están explicando claramente lo que hacían. Entonces, cuando el empleador escucha esto, él dice, es exactamente la manera en que trabajamos acá. Porque créanme que aquí no hay diferencias interplanetarias prácticamente, o sea, en todos lados se cambia aceite igual. Entonces, el empleador ya está pensando, esta persona me sirve, esta persona sabe hacer el trabajo, esta persona no necesita entrenamiento. Obviamente siempre hay temas que aprender, porque es un cambio de país, hay cosas que se hacen levemente distintas, pero muchas otras no. Entonces el empleador ya está pensando en que si los contrata, ustedes los contratan y parten mañana, usted mañana ya está siendo un trabajador útil. No es alguien a quien tiene que enseñar. En cambio, si no son capaces de explicar correctamente su experiencia, causan desconfianza. Desconfianza de la experiencia profesional, de que sea real. Desconfianza como persona, o sea, si no se prepararon para la entrevista, quizás cómo son como trabajadores. Pero además, en el mejor de los escenarios, si aún así los contratan, el empleador ya está pensando en la posición que tengo que ofrecer a esta persona es bien junior porque va a tener que aprender. Veo que algo sabe, pero no mucho. Y eso a ustedes no les conviene. No les conviene llegar al menor puesto posible, puesto que Canadá, así como cualquier otro país del mundo, es un país bastante expensive, es decir, bastante caro. Bastante caro. Entonces, no les conviene a ustedes. Hagan esta preparación. Como les digo, es un tema de sentido común, pero desafortunadamente no mucha gente lo hace. Practiquen frente a un espejo, practiquen un diálogo. Recuerdan que en un video anterior les comenté, si logran escribir bien en español y usan traductores, el traductor les va a escribir, les va a traducir correctamente en inglés. No perfecto, pero sí bien, más que aceptable. Usen palabras simples, memoricen más o menos lo que tienen que decir. Porque hay cosas que, como en este mismo ejemplo ustedes pueden ver, yo, como no soy mecánico automotriz, no les puedo comentar. Pero si ustedes lo son, o son ingenieros informáticos, o son ingenieros lo que sea, o son enfermeras, etc., hay temas específicos que sabe solo el profesional que trabaja en esas áreas. Ese tipo de cosas muestran claramente que su experiencia es verdad, que sus estudios son reales, porque créanme que se han visto muchas cosas en países como Canadá, donde hay muchos interesados por venir a vivir acá, y desafortunadamente esas personas que no han obrado de lo mejor han generado desconfianza a los empleadores. Así que ya saben, ese es el tip número 2. Tip número 3 es el vocabulario técnico. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando recién, el mecánico automotriz. ¿Cómo se dice el capó? ¿Cómo se dice la válvula de despiche? O que quizás requieren, voy a inventar algo, un destornillador X4J40, no sé, para sacar algo, para una especie de llave especial. ¿Cómo se llaman esas cosas en inglés? Ese tipo de cosas
no se aprenden en cursos. No se aprenden en cursos de inglés. Y como yo quiero que les vaya bien, les voy a dar un consejo. Pero también voy a hacer, acá no voy a ser amarillo, sino les voy a contar puras maravillas, les voy a decir la verdad. Traten de conseguir a alguien que trabaje en el mismo rubro que ustedes en Canadá y le pagan por una reunión de 1 hora, 2 horas, donde ustedes le hacen todo tipo de preguntas. Por ejemplo, supongamos que yo soy el mecánico automotriz canadiense, ustedes son el mecánico automotriz que está postulando desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, etcétera, a Canadá. O van a venir a Canadá y su pareja va a estudiar, y ustedes van a tener un permiso de trabajo abierto, entonces quieren estar preparados para trabajar. Intenten generar esta entrevista. ¿Por qué? Porque esa persona les va a contar cómo se hace en Canadá, que como les digo, es probablemente casi un calco, casi exactamente igual a lo que lo van a hacer ustedes en sus países. Quizás haya leves diferencias en el software, quizás no sea el SAP que yo inventé y sea otro, pero en general va a ser más o menos lo mismo. Pero van a encontrar las palabras claves. O sea, si el tipo le dice, yo tomo la, no sé, les da un nombre extraño, ¿qué es eso? Es la llave y le muestran la figura en la reunión, es esta llave. Ah, así se llama esta cosa, así se llama este elemento, esta herramienta. Eso les va a dar más puntos en la entrevista. Si llegan hablando, incluyendo las palabras claves de su rubro, mucho, mucho mejor. ¿Dónde está el problema? Es que no es tan sencillo. Por eso les dije, no voy a ser amarillo. Los canadienses en general no están acostumbrados a trabajar horas extras. No están acostumbrados a hacer side hustles, que se llama como estos emprendimientos en paralelo al trabajo. Ganar un poquito de dinero por fuera del trabajo. O sea, trabajan sus 40 horas, como en Latinoamérica se ve mucho esto, que trabajan las 40 horas y además tienen un pequeño negocio aparte que puede ser Uber, puede ser vender alguna cosa, puede ser, etcétera, pero la gente tiene su como pequeño emprendimiento que lo ayuda a solventar, a subir un poco más su sueldo al final del día. Eso acá se llama side hustle. Los canadienses no están acostumbrados a eso. Entonces no va a ser fácil, pero inténtenlo. Además, no se sorprendan si alguien les quiere cobrar caro. ¿Por qué? Porque una persona va a decir, bueno, pero esto no lo vas a aprender en una academia de inglés. Esto lo sé yo. O sea, este conocimiento que te estoy transfiriendo es único. Por lo tanto, si les cobran bastante caro por esa hora de reunión o esas 2 horas de reunión, estén preparados para eso. Pero el beneficio es alto. Poder llegar a una entrevista conociendo la terminología técnica, en mi opinión, es súper importante. Porque si yo me pongo a pensar en el caso de la ingeniería, por ejemplo, y a mí me dicen esto está embebido en hormigón, y estoy pensando en la entrevista que desafortunadamente los que no somos nativos en inglés tenemos esa mala costumbre de estar traduciendo, es decir, estamos hablando en español y mientras vamos traduciendo. Entonces vamos traduciendo y de repente llegamos a embebido en el hormigón, embebido, it's like, ¿se dan cuenta? Traten de, ¿les va a pasar? Sí, les va a pasar. Pero la idea es minimizar el efecto. Sepan las palabras técnicas, les va a servir muchísimo. Ahora, también tengo que comentarles que tampoco es sencillo porque si yo estoy en Canadá, nacido en Canadá, imaginemos, y ustedes me quieren pagar a mí una entrevista de 1 o 2 horas, y yo digo, ¿y cómo me vas a pagar? Ah, dame tu cuenta corriente para transferirte. Con el número de estafas que hay en Canadá, no es tan fácil dar datos de ese calibre para los canadienses. Y al revés, también los pueden estafar a ustedes. Por eso es que yo había pensado que la hora en Canadá fuera el nexo para esto. Pero se los cuento para que lo hagan con tiempo. Siempre les he dicho, si hacen las cosas con tiempo, si hacen las cosas planificadas, no necesitan pagarle a nadie. Busquen la manera de cómo lograrlo. Usen correctamente herramientas como LinkedIn o LinkedIn en inglés para conseguir sus objetivos. Con esos 3 tips van a mejorar muchísimo sus posibilidades de ser contratados. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Voy a tratar de, esta vez sí, estar mucho más activo en YouTube, darle más consejos, quiero hablar de qué me parece a mí que una persona debiese estudiar en Canadá, quiero hablar de muchísimos temas que estoy convencido que les van a ser súper útiles.
Así es que suscríbanse, comenten a sus amigos, comenten abajo si tienen alguna duda. Yo soy Cristian, esto es La Hora en Canadá. Un abrazo fraterno.